Va a intervenir alguno de los diputados. Diputado Luis Carlos Serna tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, a ver si me escuchan bien así o ponerme el micrófono. ¿Me escuchan bien, mi doc? Sí, señor. Bueno, hay varios elementos que aquí han tocado con relación a la apertura del departamento del Quindío para las distintas actividades. Hay elementos que yo tomo porque la reactivación económica no se puede tomar la reactivación económica únicamente pensando en los empresarios. Voy a decirlo de la siguiente forma. Aquí se ha planteado que los empresarios son los grandes salvadores de la región. Se ha planteado de que los empresarios lo que generan es empleo y que por esto tiene que generarse la apertura, olvidando un principio de la economía que yo creo que manejan mejor muchos otros compañeros de la asamblea que yo, pero que determina que los empleados generan riqueza para sus empleadores y no, al contrario, no son los empleadores quienes generan la riqueza para sus empleados. Eso sería pues arrancar como al revés el discurso y la justificación para una apertura de carácter en estas condiciones en las cuales nosotros estamos hoy. Esta reactivación que nos plantean a nosotros, la fundamentan en unos protocolos, porque ahorita me dedico un poquito a la parte de salud, pero esos protocolos simplemente son de carácter preventivo. Y la prevención que no garantiza, es más, esos protocolos no han garantizado ni siquiera la suspensión y avance de la pandemia. Nos hablan de algo que muchos acuden a eso y es la competitividad. Tenemos que ser competitivos. Y que tenemos al departamento de Caldas y Risaralda en nuestra región por encima del departamento del Quindío en competitividad. Pero les informo, les cuento pues, que el departamento de Caldas en un solo día, el día de antier, le subió 94 positivos y Risaralda más de 190. Entonces yo no quiero que seamos mejores en competitividad si eso nos está, digamos, convidando a que tengamos ese nivel de positivos COVID con relación a la apertura que tanto están clamando algunos. Se habla también, o se habló desde la Secretaría de Industria y Comercio, de las bondades de las empresas que se vinculen al cese. Aquí con los inversionistas que han llegado al departamento, pareciera que no se hicieron una evaluación de lo que ha pasado, y de lo que ha pasado al sector salud. Yo me canso de repetir lo que pasó con la Sagrada Familia, inversionistas que llegaron y acabaron con una clínica que teníamos a full funcionamiento y que incluso cerraba algunas salas de atención y que sacó, porque ni siquiera para ser proveedor de empleo, que es la bandera con la que claman por los inversionistas, sacó a los profesionales especialistas de esta clínica y a los que quedaron les hizo contrato por cerca del 50% de lo que devengaban. Es así. ¿Para qué vamos a hablar de que vengan inversionistas sin ningún control, sin ninguna evaluación? Y eso ni qué hablar con dos elementos que se surge con relación a lo que tiene que ver con esta llegada masiva de inversionistas al departamento del Quindío. Uno, que tiene que ver con las afectaciones que han generado. Afectaciones que han generado y que no le dejan absolutamente nada a la región. Las afectaciones como el envenenamiento de aguas que hacen los cultivadores del monocultivo de aguacate Hass, que se ha desarrollado en la cordillera con beneplácito de la administración, no solo el beneplácito, sino el impulso y la participación activa de secretarios y gobernador de la administración anterior, que llevaron a que hoy, por ejemplo, en agricultura, se tenga algo tan terrible para mí, y es que se diga que las 6.000 hectáreas sembradas en aguacate Hass en el departamento del Quindío no cumplen legalmente porque están sembradas en un área que las cubre la ley segunda, donde prohíbe ese tipo de cultivos intensivos y esas prácticas de carácter violatorio a los elementos ambientales. Entonces, a mí esa llegada de inversionistas, digamos que me da mucha rasquiña, porque a eso le apuntan, y es que la llegada de plata, como si esto fuera un burdel, donde se necesita es que llegue el recurso y no importa lo que lleguen a hacer. Y lo digo porque continuando con
condición y con este impulso de la llegada de los inversionistas a nuestro departamento, no solo son las afectaciones ambientales, las afectaciones económicas. Nos invitan a unos cuentos de que el aguacate genera la mayor cantidad de empleos. Eso es falso. El mayor generador de empleo en el sector agrícola es la caficultura, y tenemos una declaratoria que ha sido violada y transgredida por la llegada de estos inversionistas extranjeros, donde cambiamos 500 campesinos de la cordillera por 5 empresas multinacionales que no le dejan un peso a la región ni a los municipios, porque como es un cultivo de alimentos no pagan impuestos. Entonces empecemos a ponderar las cosas en lo que son. ¿Apertura para qué? Aquí seguimos hablando cuando incluso encuentra uno empresas que quieren hacer parte de la CESE para no pagar impuestos cuando no han cumplido con la responsabilidad social que tienen de pagar los impuestos. Yo voy a hablar particularmente de los constructores que pretenden ingresar a la CESE para no pagar impuestos, pero han dejado de pagar impuesto predial, que en el noviembre del año pasado se les condonaron por el secretario de Hacienda, que fungió como alcalde encargado nuevamente de Armenia y que es secretario de Hacienda del departamento, 43.000 millones de pesos le condonó a estas empresas, pero que además han dejado de pagar el impuesto de plusvalía para el departamento que asciende, para el municipio de Armenia, que asciende a más de 10.000 millones de pesos. Y han dejado de hacer las compensaciones que tienen que hacer en obras para el municipio y que suman más de 20.000 millones de pesos. Entonces, sin esa responsabilidad social pretenden mostrar como que la CESE, que el no pago de impuestos sea lo mejor para los empresarios. Pero ¿dónde queda la responsabilidad social? ¿Y dónde quedan esos recursos que deja de recibir nuestra ciudad y nuestro departamento? Entonces, a mí me parece que eso es muy particular, porque aquí la gobernación, que es algo que tenemos que ponerle cuidado, generó una alianza público-privada para montar una empresa que es la Investin con Cámara de Comercio, que en qué está beneficiando, no ha beneficiado sino a particulares, y hasta donde yo sé, los recursos públicos no se pueden destinar para el beneficio de unos particulares. Y eso es lo que ha estado pasando aquí en el departamento del Quindío, y no se ha tenido en cuenta. Sin embargo, seguimos pensando que lo mejor es generar una apertura y no obligarlos a que tengan ese compromiso de carácter social, que es el pago de impuestos a los empresarios. Entonces ahora nos vendemos, nos entregamos, ni siquiera nos vendemos, nos entregamos para que vengan aquí a generar ¿qué? Cuando estamos en una condición de pandemia. Y ahorita voy a la parte que tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque hablaron también del plan cosecha, hombre, gran fracaso. Ahí sí hay cafeteros, ahí sí empezamos a hablar por los cafeteros. Cuando no hubo garantías para los cafeteros ni para los recolectores en las fincas, no hubo garantías. Se presentaron en las fincas cafeteras y yo mismo publiqué las fotos de los hacinamientos, no solo en el transporte, sin ningún tipo de protección, sino en los cuarteles de las fincas donde llegaban a trabajar. No hubo garantías para los cosecheros. Además de que la masa que nos ofertaron como región que recibía gente, porque habían 8.000 encargos para hacer recolección, se dispararon como lo digo ahora la secretaria de Armenia, con las curvas epidemiológicas, se dispararon con las aperturas, todos los contagios aquí en el departamento. Hay una cosa bien particular, porque es que cuando miramos la curva decimos lo manejamos muy bien, pero hay una relación directa entre la apertura y la curva, y eso es innegable. Pero y eso que tenemos un problema que ahora lo voy a empezar a tocar, y tiene que ver porque no tenemos aquí laboratorios. Y no solo no tenemos laboratorios, sino que llevamos un retraso de 4 meses de cuando pudimos haber iniciado pruebas con la Universidad del Quindío, y que se quedó por decisión del señor gobernador para administrar unos recursos y consolidar o cooptar unos recursos de orden nacional. No, digamos que hizo la inversión inicial de lo que tenía el departamento, de dónde hacerla para cubrir los análisis de COVID para el departamento del Quindío por la universidad,
simplemente trayendo los insumos para realizarlo, los reactivos para hacerlo, y no lo realizó y nos ha generado un atraso impresionante. Hoy, en Colombia, hay más de 98 laboratorios que realizan pruebas COVID y el departamento del Quindío no tiene ninguno. Y no solo eso, claro, llegaron los recursos, pero administrativamente esos recursos se demoran al menos 4 meses para empezar a invertirlos. Y hoy estamos en condiciones tan diferentes a las que habían hace 4 meses, que no solo los costos cambiaron, sino que es mucho más difícil conseguirlos, y por eso no se han generado la primer prueba aquí en el departamento, y que por lo menos en los 4 o 5 meses próximos no tendremos pruebas. Un atraso de 10 meses en las pruebas es determinante en el manejo de lo que es una pandemia. ¿Y cómo vienen a decir que lo mejor es hacer una apertura? ¿Con qué garantías para los ciudadanos? Es que aquí no se le puede indilgar al ciudadano la responsabilidad del cuidado, cuando quien está tomando las determinaciones es la gobernación del departamento del Quindío. Aquí no pueden venir con una mirada doble moralista a tallar de dos formas. Abrimos para los empresarios, pero castigamos a la gente que está generando su diario sustento para sus casas y que hacen parte de la población endógena del departamento. Habían 3 elementos, y no me canso de repetir, pero esto no puede ser un acto de torpeza. Además que la torpeza, cuando es dirigida a unos intereses particulares, porque si miramos los socios, los que están acompañando este proceso de apertura son Cámara de Comercio, empresarios y Gobernación. Entonces miramos que hay unos intereses ahí direccionados. Y aquí hay que empezar a poner ojo a esto, porque hay que ponerle cuidado a las cifras y cómo está manejando esto. Porque el departamento, la verdad, es toda tristeza. La secretaria de Salud nos decía, el departamento ha tenido 4.600 ha hecho 5.100 pruebas y de las cuales han resultado 4.600 positivas entre asintomáticos, hospitalizados y no sé qué algo más. ¿Dónde está todo el cerco epidemiológico? ¿Dónde está el principio de prevención? Si por cada infestado se cuenta que el cerco epidemiológico puede ser al menos a 30 personas. Si multiplicamos los positivos por el número de pruebas y el número de pruebas por dispositivos, no nos va a dar la conversión que tiene que hacerse, y es que por cada infestado haya 30 de su cerco epidemiológico más cercano. Eso aquí no se da. Aquí no tenemos cómo hacer pruebas. Hay retrasos, hay 100 y pico pruebas pendientes. Tenemos, hablan de a futuro, que es lo que me parece más triste, y es que se pretende hablar de partes de tranquilidad para la reapertura económica aquí en el departamento. Yo no formulo preguntas porque le sale a uno con que la ley se lo permite, y eso ya me raya a mí como con cierto, no sé, un esquema mental distinto, porque a mí lo que me permite la ley son muchas cosas, pero estamos en una condición de excepcionalidad y muy particular, donde se está jugando con la vida de toda una región. Entonces no me digan que porque hay 10 ventiladores, con esos 10 ventiladores, ¿cuántas personas ingresaron del personal de trabajo en UCI, que es personal especializado para el trabajo en las UCI? Que me diga cuántos hay por ventilador. Es que no se puede decir que el mismo personal que atiende los 8 ventiladores que hay en el hospital van a atender los 10 nuevos ventiladores que llegaron. Que no vengan a decir que el personal que recibió la capacitación en el hospital del Quindío, de Zona, como en el hospital de Calarcá, como en los distintos hospitales, que los sacaron muchos de ellos ahora el 30, esa capacitación se perdió porque hay un detrimento patrimonial. Que no nos vengan a decir que el hospital de Cercasia es una esperanza, porque el municipio que diga con qué recursos cuenta para la sostenibilidad del personal, que es lo más importante para la atención en ese hospital, un parte de tranquilidad para la reapertura. A mí me parece que eso raya en los actos de irresponsabilidad. Insisto, ¿cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Entonces el Estado no cumple ninguna función cuando le entrega la responsabilidad a los ciudadanos. Es que usted es el que se cuida. No, son las medidas que se están determinando aquí.
las que hacen posibles que se presente o no un incremento en el contagio aquí en el departamento del Quindío. Ahora hablan de fortalecer los hospitales. Ayer nomás veía en una noticia que el hospital de Buenavista llevan las personas que están enfrentando la salud 2 meses sin pago. ¿Cuál es el fortalecimiento a los hospitales? ¿Es estructural o es de qué forma? Porque el fortalecimiento al sector salud es a través del talento humano, de los médicos y enfermeros. A mí me llama mucho, me parece muy interesante, porque tenemos una incidencia muy pequeña. Pues claro, no tenemos pruebas, tenemos muy pocas pruebas. Somos de los departamentos que menos pruebas hace por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿cómo vamos a tener más resultados diferentes? Si no hacemos pruebas, no hay resultados. Y eso da un parte de tranquilidad para hacer apertura, para abrirle a los inversionistas, y no se está pensando en la gente que nos eligió. Está pensando en los empresarios, en solucionar. Claro que hay que hacer, pero hay que tomar las medidas, hay que tomar las precauciones, hay que hacer un fortalecimiento real. Y lo decía ahora la secretaria de Salud del municipio de Armenia. Son 3 elementos fundamentales. Primero, prevenir la apertura. ¿Qué prevención genera? ¿Con qué? Y aquí lo que nos han planteado son cifras económicas. La atención, ¿cómo se garantiza? Y la mitigación, que no la veo por ningún lado, porque cada vez que hablamos a futuro, hablamos de sueños incumplibles, como nos hablaron hace 4 meses del hospital de Circasia, como nos hablaron hace 4 meses de 2 laboratorios para el Quindío, como nos hablaron hace 4 meses de que nosotros íbamos a hacer un modelo nacional. Pues si el modelo nacional se fundamenta en la ausencia de pruebas, pues no va a haber resultado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado Luis Carlos Serna. ¿Algún otro diputado va a intervenir? Presidente. Tiene la palabra, diputado. Presidente, quiero primero que todo agradecer de verdad